Saludos amigos, una nueva entrega de Coloquio, el programa económico de la semana, que hoy en el primer bloque pues vamos a exponer nuestro reciente viaje a Canadá y luego del primer bloque pues vamos a analizar la temática económica en los primeros 4 meses del año 2026, incluyendo una muy activa agenda económica del presidente de la República en Panamá, tema zona franca, tema de los combustibles, en una visita que posterior a Panamá hizo el presidente de la República a Guyana, que tiene que ver mucho con el gas natural y los combustibles. Y vamos a hablar también de la deuda en el mapa latinoamericano, el endeudamiento público dominicano. Vamos a hablar también de los subsidios y lo haremos con Carlos Cuello en todo lo que reste del programa luego del breve segmento que vamos a hacer sobre Canadá. Carlos, saludos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, contento de que tú de regreso, ¿cómo te fue por allá? Bueno, tú sabes que Canadá es otra fragancia, una experiencia maravillosa. Y ahora en primavera. Ahora en primavera, cambiando del invierno, están cambiando los árboles y en esta primavera Canadá repleto de flores, de tulipanes y un ánimo colectivo con la naturaleza. ¿Y el turismo? ¿Cómo se...? El turismo muy militante y además viendo esos centros comerciales subterráneos que tú te mueves en los trenes y los subway. Y entonces ahí mismo llega siempre a esos centros comerciales maravillosos y con muchas informaciones por el gran vínculo de Canadá con la República Dominicana. Muchos peloteros que formaron parte de los Expos de Montreal, Felipe Rojas Alou, que fue manager, y precisamente aproveché en un momentito para ir al estadio de los Blue Jays de Toronto, donde se dio esa noche un partido entre Anaheim y los Blue Jays de Toronto, con la participación de un grupo de peloteros dominicanos que ponen en alto frente a 42,000 fanáticos en ese estadio repleto, incluyendo muchos dominicanos que van a presenciar esos partidos. Yo grabé en el estadio de los Blue Jays de Toronto un video rápido para presentarlo aquí en el programa. Ahí está el video. Muy bonito. Pero va mucha gente a ese estadio. Nos encontramos en el estadio de los Blue Jays de Toronto, en un partido entre Blue Jays y Toronto. Se siente en el estadio de Toronto. Ahí está la bulla. ¿Tú le pusiste audio? No salió, ¿no? Digo, por aquí no salió por lo menos. Bien, amigos, en ese partido entre Anaheim y el equipo de los Blue Jays de Toronto, acudieron más de 41,000 personas a ese partido. Y realmente en ese estadio acabo de ver en el área cercana al área de prensa un homenaje que le hacen a Jorge Bell y a
Tony Cabeza Fernández, cuyos nombres aparecen en el estadio. Y realmente emocionante cuando acude al bate Vladimir Guerrero Jr. o cualquier pelotero dominicano, el énfasis, los aplausos de los canadienses, realmente un vínculo que también le genera a Carlos empleo a peloteros dominicanos que reciben muy buenos contratos para participar en el béisbol. Pero estuvimos también en la catarata de Niágara, donde la cantidad de turistas es una cosa impresionante. También tenemos un video que grabamos ahí y tenemos imágenes de ese flujo de agua que hay en la catarata de Niágara, donde acuden turistas a Niagara Falls de todas partes del mundo, y desde ahí se ve la cantidad de edificios del lado de Estados Unidos. Hay un puente también por donde pasan vehículos, y hay muchísimas vías de comunicación entre Estados Unidos y Canadá. Vimos, Carlos Cuello, la ruta de los viñedos en la zona de la catarata de Niágara, la catarata turística, donde los canadienses tienen grandes plantaciones sembradas de uva y producen sus vinos que encadenan con los quesos de la zona, como los quesos de la ruta de Montreal, Quebec. Es emocionante lo que se da allí, y vemos también que miles de personas acuden también no solamente a observar la catarata, sino también a caminar en un ambiente de salud. Las cataratas no solamente es el agua del río Niágara o del agua que viene de Estados Unidos y se junta con la del río Niágara, también es una zona de artesanías, de hoteles, de turismo, de encuentros entre generaciones, de personas que incluso acuden a un lugar donde se dio una guerra entre los británicos y Estados Unidos en el año 1812, y en esa zona de las cataratas está cerca de la ruta de los viñedos, lo que fue la primera capital de Canadá en el siglo XIX. Esa es una zona hoy turística, y vamos a ver algunas imágenes que tenemos ahí, señor director, para proyectar un resumen de nuestro viaje por vacaciones a Canadá. Tenemos ahí, ya vemos la catarata, como hemos venido presentando. Vamos a ver otras imágenes que tenemos y que son imágenes para que nuestros televidentes se animen con Canadá, de donde proviene Carlos Cuello, conjuntamente con Estados Unidos, aproximadamente el 50% de los turistas que llegan a la República Dominicana, y que hay una conexión muy interesante con líneas aéreas canadienses, y ahora está la línea Arayet con unos vuelos full, a casa llena, aviones llenos, lo que indica que hay un incremento entre el intercambio entre dominicanos y canadienses. Y el aeropuerto Pearson, eso es en la capital, la primera capital de Canadá. Y uno de los mensajes que hablan de la historia de ese lugar. Eso que está ahí es una foto local, en una tertulia donde estaba hablando precisamente del viaje a Canadá con Richard Rodríguez y con Héctor Arias, el talibán, una figura. Niagara Lake, ese lugar fue la primera capital de Canadá en los años del 1800, y hoy es una belleza
con la cantidad de turistas, de flores, de restaurantes, de rutas del viñedo. Aquí tenemos las flores en una de las avenidas de esa primera capital canadiense, que fue escenario histórico en la zona de una guerra de los británicos con Estados Unidos. Ahí estoy con mi esposa Wanda, siempre la gran compañera, no solamente de vida, sino también en nuestros viajes de vacaciones. Yo quiero decir que los rones dominicanos y muchos productos que República Dominicana exporta a Canadá están presentes en negocios canadienses. Hay sazones, está la internacionalización del ron Barceló, del ron Brugal, está el café Santo Domingo, está el casabe dominicano, está el dulce de guayaba, y creo que hay un potencial grandísimo en Canadá para los productos de la República Dominicana. Yo vi un documento de Pro Dominicana de todos los productos diferentes a los productos tradicionales que exporta la República Dominicana, muy amplio, y creo que la meta debe ser multiplicar las exportaciones a Canadá y a otros países para sumarle más dólares a la economía dominicana, fortalecer los empleos y agregar productos más allá de los cigarros, del ron. La cerveza dominicana tiene muy buen potencial, no solamente en el mercado canadiense, sino en el mercado norteamericano. En un viaje en el 2017 investigamos el tema de las exportaciones de los productos dominicanos a Estados Unidos, y en los últimos 3 viajes a Canadá hemos estado investigando el tema de las exportaciones dominicanas a Canadá. Y allá hablé con un par de canadienses que me narraron su gran aprecio al turismo de Puerto Plata. Inclusive uno me enseñó una mamajuana que compró en Puerto Plata, y el gran cariño que le tienen a Catcana, a Punta Cana, Bávaro, y hablan muy bien del aeropuerto internacional de Punta Cana y de la receptividad del dominicano. Encontré también una canadiense que no sabía que residía en el país y me confesó en el vuelo que realmente ama a la República Dominicana. Este país no es solo pesimismo, este país también es optimismo, con actividades productivas que pudieran desarrollarse. Cerramos el segmento diciendo que el país es tan interesante que ya España acaba de pasarle por encima, desplazando a Estados Unidos en materia de inversión. Estados Unidos debe de nuevo ponerse las pilas financiando proyectos en República Dominicana por los tradicionales vínculos históricos de Estados Unidos con este país. Vamos al cambio y venimos con el análisis a la economía dominicana en el primer cuatrimestre, acompañado de un hombre de coloquio, Carlos Cuello. Retornamos en breve, señor director. Bien, amigos y amigas de Coloquio, vamos a recibir a nuestro hermano, gran colaborador, forma parte de Coloquio hace más de 35 años. Y con mucho placer, Carlos, ¿cómo te encuentras? Dime en este día. Muy bien, nuevamente, encantado de estar aquí contigo. Mira, Carlos, vemos el Fondo Monetario Internacional hablando de que si persistiera la guerra, se vería obligatoriamente obligado a revisar la cifra del pronóstico del crecimiento económico para 2026, y vemos un informe ahí económico internacional
revelando que la República Dominicana es el cuarto país de América Latina endeudado en moneda extranjera. Son temas del primer cuatrimestre. Así es. Bueno, ahora mismo la guerra está marcando la pauta en todo. En todo. Ya la revisión del primer cuatrimestre de abril fue a la baja. Tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial. Tú recuerdas que tuvieron su reunión anual. Pero están hablando de nuevo. De nuevo, claro. De revisar, exacto. Claro, porque ya el mes que viene, que sería el primer semestre. Exacto. Y le hacen revisiones trimestrales. Hacen de revisiones. O sea que lo que se espera es que siga a la baja. Porque la situación de la guerra no se ve todavía claro el final. Hay muy buenas expectativas después de esa reunión del presidente de China con el presidente de los Estados Unidos. Pero todavía mañana se llegará a un arreglo. Los efectos no se reponen tan rápido. No, eso se va a tomar por un par de meses todavía. Y el petróleo yo dudo que retorne de inmediato, excepto por la burbuja, el efecto, digamos, del momento, ¿no? Que podría moverle un 10% abajo o hacia arriba, ¿no? Pero hay la necesidad de reponer las reservas que se han estado agotando en este momento. Hay mucho petróleo retenido. El caso de Irán, que ya tiene saturado su depósito y que no le ha estado dando salida, ¿no? Entonces eso está originando ahora mismo un déficit de producción. Pero hay una buena noticia del encuentro de los presidentes de China y el presidente Donald Trump. Salió una información dando cuenta de que los barcos de China no tendrían obstáculos en el estrecho de Hormuz. Parece que hay buen vínculo entre China e Irán. Y se habla también de rutas alternativas fuera del estrecho de Hormuz para darle mayor movilidad al tema petrolero. Y en el caso dominicano vimos al presidente Luis Abinader en la visita a Guyana con unos acuerdos muy interesantes respecto al gas natural que está siendo utilizado en la transición eléctrica en las plantas de San Pedro de Macorís para disminuir el uso de fuel oil en la generación eléctrica. Sí, ya el principal combustible para generación de energía en nuestro país hace tiempo que es el gas natural. Y eso nos ahorra más de $1.000 millones. Claro, el desplazamiento se produjo entre el gas natural y el carbón. Exacto. Sobre todo porque la planta de Punta Catalina genera alrededor de más del 20% de energía. Estamos hablando de que solamente ese complejo le genera 700, tiene una capacidad de 752 megavatios, pero también con la recién inaugurada planta hace semanas en Manzanillo, también tenemos mayor uso del gas natural. Gas natural, sí. Sí, pero el mayor combustible que se está utilizando es el gas natural. Carbón, gas natural y carbón. Sí, el carbón ya Punta Catalina porque estaba diseñada para usar ese combustible, ¿no? Pero que genera más del 20%. Exacto. Inicia tiene ahí en San Pedro de Macorís una empresa que se llama Bioenergy San Pedro de Macorís, que está utilizando biomasa. Pero también hay que resaltar que Gejaina, AES Dominicana y otras empresas están invirtiendo en grandes complejos de energía solar. Eólica y solar. De viento y solar. Pero todavía el aporte no llega ni al 20% de la energía limpia. Pero por lo menos algo es algo. Decir, que sería la hidroeléctrica, la de biomasa, como tú acabas de mencionar, la eólica y la solar. Esas son energía limpia. Si invirtiéramos en la parte que tiene que ver con la sedimentación en las hidroeléctricas, en esas presas, y se utiliza todo ese material para la construcción, se dinamizaría el sector construcción, pero además se acumularía más agua para reserva y aumentaría la generación hidroeléctrica, pero hay que fajarse. La hidroeléctrica nosotros tenemos limitaciones, porque la verdad es que los recursos hídricos, los ríos, en los últimos tiempos le han dado duro aquí, hemos perdido muchos ríos y los caudales ya no son como antes, o cuando se produce fuertes aguaceros, lo que tenemos son daños, destrucciones, inundaciones,
porque los ríos ya no son los de antes, hay que reconocer. Pero mira, por ejemplo, ese río Jaina se lo han comido, Carlos. Contaminado. Contaminado. Sí. Un crimen. El río Nizao. Mira, esta semana se levantó San José de Ocoa contra la extracción de materiales en el río Ocoa y las comunidades están haciendo conciencia de que hay que defender el agua. No, y cuando llueve se llenan, se desbordan. Se llenan de desperdicio. De basura, de plástico, de porquería. Entonces eso limita lo que es el aprovechamiento de los recursos hídricos del país, como es natural, ¿no? Amén de que lo necesitamos también para la agricultura. Pero como quiera, aunque nosotros lográramos, qué sé yo, cambiar la matriz con una alta proporción de energía limpia, siempre hará falta tener energía termoeléctrica, porque la generación, por ejemplo, en el caso de la energía alternativa, depende mucho de una continuidad de que, por ejemplo, del sol, la solar depende mucho del sol. O del mapa de los vientos. Exacto, o sea, entonces esas energías se utilizan, pero no se puede, digamos, descansar lo que es la necesidad de generación de energía en esa fuente. O sea, siempre habrá que tener plantas termoeléctricas que sí garantizan una generación continua. Pero las plantas termoeléctricas son las plantas más grandes y hay otro tipo de energía con una instalación que está ahí en la avenida Venezuela, en Los Minas, las plantas de ciclo combinado, que utilizan hasta los gases que generan las empresas eléctricas para su reutilización en mayor generación de energía, como es la planta que tiene AES ahí en Los Minas. Y también hay otro interesante elemento, Carlos, que llega por un gasoducto desde Andrés Boca Chica en una inversión de la empresa Enadón, que transporta por gasoducto el gas natural para garantizar el combustible a las plantas de San Pedro, a la planta de Los Minas, y también llega el gas natural a la planta que tiene Sibor, aquí en el río Sama, que quiero saludar que Sibor se ha decidido por adquirir otra planta para generar con gas natural, para seguir sumando megavatios y satisfacer el incremento de la demanda eléctrica que tiene el país. Sí, es menos contaminante que por ejemplo, el carbón o que el petróleo tradicional que veníamos utilizando antes del gas natural. Sigue siendo, obviamente, sigue mandando gases. Tiene efectos sobre el calentamiento, sí. No hay lugar a duda, pero es menos contaminante el gas natural. Entonces, vamos a ver cómo el país encuentra una salida, ¿no? Porque ahora mismo, además de el abastecimiento lo hemos tenido en los últimos tiempos y la verdad es que nosotros en materia de generación hemos logrado grandes avances. Tú mencionabas la planta de Manzanillo, por ejemplo. Sí, ahí se está haciendo una planta muy moderna. Una inversión súper interesante y quizá haya que pensar inclusive en otras refinerías de petróleo que se ha hablado en otras ocasiones. Sí, en esa región. En esa región, para reducir costos de transporte y además inclusive para hasta pensar en exportación en el Caribe de combustible, porque es que aquí hay que ponerse a pensar en muchas alternativas económicas para que renacemos el país. Habría que hacer el puerto de Manzanillo. Sí. Ese puerto una vez China se interesó. El puerto de mayor calado. Sí, pero China se interesó una vez. Pero desde que se interesó China, de allá mandaron un rechazo. Bueno. Y ahí se produjo la llamada de Pompeo. ¿Tú te recuerdas? El embajador fue inmediatamente a inspeccionar la zona y se paralizó. La realidad es que ese enfrentamiento entre China y Estados Unidos, ojalá y ahora con esta reunión se le eche un poquito de agua al vino. Pero se incendió cuando hablaron de Taiwán. Sí, pero en Panamá tienen dos posiciones diferentes. Sí, pero fíjate que en Panamá Estados Unidos obligó prácticamente a Panamá a sacar los chinos de áreas portuarias que tenían. Exacto, ¿no? exacto. O sea, vamos a ver, pero como te digo, en materia energética nosotros, gracias a Dios, bueno, con algunas limitaciones, pero tenemos una buena capacidad instalada, ¿no? Gracias a las inversiones que se han hecho. Se han hecho inversiones cuantiosas, Pero la mayoría son inversiones privadas. En el escenario económico
el sector privado teniendo incidencia conjuntamente con las MIPYMES de un 98%. Si el sector privado no hiciera todas esas inversiones, tuviéramos 30 años de atraso. ¿Tú te imaginas Punta Cana conectada a la sede? Imagínate. Igual que Cuba. Sí. Eso sería un caos. Cuba tiene un cabo eléctrico. Sí, porque el Estado controla todo lo que es la generación. Y acabándose el petróleo que le donó Rusia. No era ni el 30% de la energía que necesita. Pero si nosotros, gracias a Dios que nosotros con esa ley de privatización, por ejemplo, Punta Cana no tiene problema de energía. Bueno, allá está el consorcio energético Punta Cana Macao, que garantiza la energía eléctrica ahí. Inclusive en Valladolid también hay una compañía privada que genera y suministra la energía eléctrica. Y también creo que en Las Terrenas, en esa zona, y en el Limón de Samaná, también hay otra. Pero el problema, por ejemplo, eléctrico público lo tiene cuando hay 800,000 personas que se roban energía eléctrica y que se convierten en una carga para ese subsidio de más de 105,000 millones de pesos que tenemos que pagar los dominicanos, sea con endeudamiento o con los ingresos que recibe el Estado. Sí, porque el caso de Punta Cana y toda la zona de Bávaro y el mismo caso de Romana, ahí tú tienes una especie de enclave. Sí. Pero cuando tú tienes que servir energía a una comunidad, ¿no?, que está integrada, el caso de La Terrena, por ejemplo. Exacto. Ya no es tan sencillo el asunto. No es tan sencillo, no. Pero de todos modos, yo creo, como haciendo aquí una especie de aproche de lo que tú acabas de decir, que en materia energética, y aquí hay que reconocer la ley de electricidad, la privatización es lo que ha permitido que el sector privado se motive a invertir en la generación. El Estado no tenía capacidad para generar. Hay una mezcla porque, por ejemplo, el vínculo del Estado con las plantas de Jaina, que el sector privado conjuntamente con el Estado las renovaron, las dos plantas de Itabo, y son dos grandes inversiones. Es mixta, ahí la inversión es mixta. La inversión es mixta. Pero la gestión es privada. Pero vemos, por ejemplo, a Eje Itabo invirtiendo, vemos a Eje Jaina invirtiendo. Eje Jaina en Esperanza invirtió $90 millones en un proyecto de energía solar. Ya tú has visto la inversión de vientos en el suroeste, la ruta Barahona-Pedernales. Ya tuviste a AES Dominicana con Andrés Bocachica, con el proyecto eléctrico de los paneles entre Baní y el cruce de Ocoa. Y así hay muchas inversiones de Manzanillo. Son privados todos los proyectos de generación de energía limpia. O sea, tanto lo de eólica como lo de paneles solares. Vemos a Cibor también ahí que ha invertido. Ya Cibor ya va camino a 3 plantas eléctricas. Y también hay muchas iniciativas de grandes empresas que están generando energía limpia. No, Monteplata. No autosuficientes, no, pero que están son proyectos. Generando los grandes bancos, por ejemplo. CMI, la compañía que produce pasta, aquí, que compró el Grupo Maya, también ha invertido en energía solar, y hay decenas de proyectos de energía solar, y muchos dominicanos que han tomado préstamos para instalar paneles en sus hogares, claro, para bajar la factura eléctrica. Claro, o sea que sin energía no hay desarrollo. Bueno, si vemos los titulares con lo que tú acabas de decir de Cuba, la República Dominicana no hay dudas que ha avanzado en términos de generación eléctrica. Donde debe avanzar el país es en erradicar el fraude eléctrico, erradicar la mafia que se ponen a manipular los medidores eléctricos para engañar al Estado. Cerca de 40% de la energía que se genera y se entrega, se factura. Y reestructurar las EDES y sus gastos. Una reingeniería en las EDES respecto a las pérdidas de energía y sus gastos, Carlos Cuello. Claro, hay pérdida técnica y hay pérdida porque no se recupera. O sea, el problema que tenemos ahora no es tanto de generación, es que las generadoras producen, entregan,
pero las EDE no alcanzan a cobrar lo que se entrega, ¿no? Exacto. Bueno, Carlos, no solamente de energía tenemos que hablar. 28,000 millones de pesos han recibido los partidos políticos en los últimos 28 años desde que comenzaron a entregarle dinero. Si sumamos 28,000 millones a los partidos, si sumamos los subsidios eléctricos de los combustibles que lo paga el propio pueblo cuando compra los combustibles, los cariñitos, el barrilito, las exoneraciones, los privilegios que se aprueban legalmente para sectores, exenciones con el gasto el gasto tributario por unos 400,000 millones y además con un 4% del presupuesto de la educación y más de 240,000 millones de intereses de pago de deuda. ¿Qué escenario económico tú le ves con esa mezcla como tan pantanosa? Estaba pensando que con esos 28,000 millones llevado a dólares, se puede avanzar bastante. Pagando la deuda. Autovía del Ámbar. Sí, la autovía del Ámbar, sí. Para conectar a Santiago con Puerto Plata. En media hora. En media hora. Y además fomentar un encadenamiento del turismo en el Cibao. De cruceros, que en media hora podría llegar a Santiago, que es nuestra segunda capital, ¿no? Exacto. Y esa autovía es imprescindible y es sumamente necesaria. Fíjate cómo se ha desarrollado el este, pero el este sin esa autovía no iba a desarrollarse. Para tú llegar antes, tú recuerdas que para llegar a Bávaro eran 4 horas pasando por Romana, por Higüey, con la otra banda. Con una carretera con 2 vías nada más. Del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Exacto. Entonces, para ponerte un ejemplo, ¿no? Con eso que se ha dado a los partidos políticos, que en definitiva se va en francachela, se va en clientelismo, en nominita. Ahora están protestando porque se planteó el recorte. El recorte no, la verdad, el recorte no va a compensar la situación que estamos afrontando ahora como consecuencia de la guerra. No lo va a compensar, eso es cierto. Pero es una manera de mandar señales. Que eso es muy importante, ¿no? A la gente tú le pides sacrificio, pero dice, pero entonces yo tengo que sacrificarme, pero entonces parte de lo que estoy pagando se lo dan a los políticos para que lo usen de una manera que lo que hacen es que le enrotran a la población su lujo. Cuando los grandes partidos se ponen a hablar de que su primera prioridad es que no le quiten los fondos, y la democracia, pero hay 30 partidos. Se desconectan de los problemas de la sociedad dominicana, esos grandes partidos, amenazando inclusive con lanzar a la gente a las calles. Yo creo que se manda una mala señal, porque además aquí hay una expresión muy interesante que la ha hecho ya famosa el pueblo dominicano: los tiempos en las vacas gordas y los tiempos en las vacas flacas. En la economía hay tiempos de vacas flacas. Y realmente la crisis que vivimos con combustible más caro, comida más cara, el Fondo Monetario Internacional hablando del peligro que tiene la inflación por el impacto de esta guerra, cuando vemos, por ejemplo, que el precio del gasoil ha aumentado, es una amenaza para la producción agropecuaria, para la propia generación eléctrica, para el transporte. Aquí hay muchas cosas que debatir que están primero que los privilegios que quieren muchos sectores por encima de la realidad económica del país. Bueno, precisamente en esta semana el Banco Central entregó el reporte de la inflación. Ya sobrepasó el 5%. Hacía mucho que se mantenía por debajo. Lo que hablaban era de rango meta. Hacía mucho. Entre 0. Ya el gobernador lo dijo en la reunión que tuvo con el presidente de los multibancos. Sí. Pero ya el reporte de esta semana es de 5.11%. 5.11, con un 0.48 para el mes de mayo. Para el mes de abril, perdón. Carlos. En el transporte fue 1.6. Porque donde más ha impactado. Exacto. Y el transporte explica más del 60% de la alza de precios, ¿no? Pero cuando hablamos de transporte, estamos hablando también de que los demás bienes
También. La volatilidad, Claro, el movimiento, claro. el efecto. Entonces va a ser difícil, ya comenzó a subir. Hasta el mes pasado, marzo, se había mantenido bajo control, dentro del rango meta y con alza muy moderada, pero ya comenzó y va a ser difícil revertir esa tendencia si no se resuelve este conflicto. Fíjate que en Estados Unidos la inflación para el mes de abril fue de 3.8. Sí, Y el objetivo meta de inflación de ellos es 2. sí, Ahora hay un cambio en la FED. sí. Ya fue Ya se cogido. le dio a Donald Trump la sustitución del hombre que se la ponía difícil con la tasa de interés. Sí, pero cuando le tocó, Sí. no pudo desplazarlo. Le hicieron hasta un expediente. No lo pudo desplazar. Hasta un expediente penal le hicieron. Exacto. Y obviamente fue rechazado. Y es un hombre que durante 14 años cumplió su misión independiente, como debe ser la figura del gobernador del Banco Central. Claro, pero ahora, el reto que tiene ahora el nuevo gobernador es precisamente enfrentar esta situación. Es imposible, prácticamente imposible, que Estados Unidos, cualquier economía, pueda bajar tasa de interés cuando tú tienes una inflación de ese nivel. La inflación interanual de ellos... Camino al 4. 3.68. Camino al 4. Y la tasa de interés anda por ese margen. Sí. O sea que es prácticamente imposible seguir bajando tasas de interés. Eso a nosotros nos afecta. Nos afecta. Las altas tasas de interés que Estados Unidos nos afectan porque puede llevar a que la gente piense en llevarse los dólares para allá. Pero imagínate, nosotros tenemos ahora la tasa de inflación interanual 5.11. La tasa de interés que están pagando los bancos, los certificados, anda entre un 5 y un 6. ¿Qué va a hacer la gente, como tú bien acabas de explicar, si la tasa de interés aquí es negativa? Lo van a convertir en moneda dura y va a haber más presión sobre el tipo de cambio. Es que la tasa de interés no puede estar por debajo del nivel de inflación. No, nunca. Nunca. No. Es un principio económico. No, porque no tiene sentido. No tiene sentido. No. Entonces, ahora, como te digo, con este cambio que se está produciendo en la Reserva Federal, nosotros tenemos que darle un seguimiento muy permanente. De hecho, nuestro gobernador ha sido en eso muy exitoso y muy cauteloso. Los técnicos del Banco Central le dan seguimiento. Sí, muy cauteloso, porque el momento es para ser cauteloso. Por ejemplo, en esa reunión, el Banco Central adelantó que no va a retirar unos 46 mil millones de una liquidez que estaban que había que programados, retornar. sí, de la inyección de liquidez que había hecho, de las facilidades de liquidez que había dado. Ahora debió retirar 46 mil millones, lo está aplazando para enero. No puede hacer ahora mismo inyección de liquidez, pero digamos que deja de retirar, porque si se retira eso, se va a sentir en la economía. Pero bajar tasa ni pensarlo. No, pero además si tú tiras esos 46 mil millones de liquidez a la calle, tienen vocación también de mandar dólares. Sí, pero si tú lo retiras, Ya cuida más. Pero le va a quitar dinamismo a la economía. Sí, le quita dinamismo a la economía, pero también le quita amenaza a el tipo de cambio, por ejemplo. Sí, el problema es que tú estás frente a una situación que es coyuntural, pero que podría también llevar la economía a una recesión. Así es. O sea, porque los factores que están incidiendo no dependen de nosotros, no lo controlamos, ¿no? Yo creo que pudiéramos ir a una inflación, como está hablando Jaime Aristi Escuder, con el escenario internacional. Y vamos a un cambio, Carlos, para que en un momentito conectemos nuevamente con los minutos finales de coloquio en este día. Bien, amigos y amigas, los últimos minutos de este coloquio en esta semana. Carlos Cuello, en el año 2025 hubo crédito en moneda extranjera que sobrepasaron los 10.200 millones de dólares, y en esa reunión con los banqueros, lo más seguro Valdés habló de la remesa, del tipo de cambio. ¿Qué tú quieres analizar sobre ese particular? No sé si tuviste el último informe sobre la remesa, que ascendieron la remesa a 4.079.9 millones de dólares. A pesar de todo. En el mes de abril fueron 1.060 millones de dólares. O sea, 4.079 millones en 4 meses. Eso es un promedio de más de 1.000
millones mensuales. Sí, sí. Y el Banco Central proyecta que podrían ser superiores a los 12,000 millones el aporte de las remesas formales. Sí. Porque la de bolsillo no se cuentan, ¿eh? Entonces, el turismo ha estado también muy dinámico. El turismo se le proyecta que va a aportar este año 11.500 millones de dólares. Oye, las remesas superan el turismo. Las remesas desplazaron al turismo. Sí, eso es cierto. Y las exportaciones se proyectan 16.000 millones de dólares. Ha estado fluyendo. La inversión extranjera que se estima que podría... 5.000 millones. 5.000 millones. Entonces, todo esto, según el gobernador en su última reunión con los presidentes de los multibancos, estaría dando un total de 48.900 millones de dólares de entrada de divisas. 48.000. A la economía. Estamos hablando ahí de más de 1.000 millones en relación al año 2025. Claro, así es. Sí. Entonces, las reservas internacionales se sitúan en casi 16.000 millones de dólares. O sea que la economía, 15.888 millones. La economía ahora mismo tiene para respaldar su tipo de cambio muy buenos niveles de reservas. ¿Tú mencionaste cuánto las reservas internacionales netas? 15.888.9. Ha bajado un poquito, pero sí, una buena reserva. 11.8% con relación al PBI. El fondo exige ¿Cuántos meses de importación? De fondos ¿Cuántos meses de importación en función de 5.8 meses? De hecho, las exportaciones, o mejor dicho, el flujo de divisa se ha mantenido creciendo. Y la salida de divisa, en el caso de las importaciones, han estado muy rezagadas, porque... Eso afecta a los ingresos del Estado, la disminución de algunas de las importaciones. Sí, porque el problema Pero también la gente más cauta, actúa con mucha cautela en tiempos de crisis. Claro, eso es lógico, ¿no? El consumo y la inversión, que son las dos variables que determinan la demanda de la economía, se resienten. En el caso de la inversión, la incertidumbre no garantiza que los agentes económicos, los empresarios en este caso, se decidan a hacer grandes proyectos de expansión. Encima de eso, las expectativas de alza de tasa de interés también... Es un elemento de presión. Claro. Pero sí hay algo bueno de todo esto, y es la revalorización del peso dominicano. 6% de apreciación. En lo que va del año. Sí. De apreciación. O sea, eso... En gran medida lo voy a conectar con lo que tú acabas de resaltar, es que más de 10.000 millones de dólares de la cartera de los bancos, está dolarizada. Sí. Estamos hablando de casi 24%, casi la cuarta parte. Sí. Claro, aquí pesan más los generadores de divisas, los generadores de electricidad, turismo y el turismo inmobiliario. Las actividades inmobiliarias, pero muchas de ellas vinculadas al turismo, como sabemos. Ahí tiene casi la mitad de lo que es esa cartera. Tú recordarás que el Banco Central emitió una normativa en el sentido de limitar el endeudamiento en dólares a la capacidad de generación de divisas, ¿no? Eso fue para frenar en un momento el tema que había dolarizando la economía. Con el incremento del dólar. Todo era dolarizado, dolarizado, ¿no? De todos modos, esa cartera ahora mismo está generando ganancia. Porque si tú debías $1,000 lo cogiste cuando estaba al 60 y ahora está al 70, tú debes 70,000 pesos. Sí. Pero ahora, al bajar el tipo de cambio, tú debes menos. Sí. O sea, y además tienes que buscar menos pesos para comprar. Por eso, ahora, claro, tienes riesgo cambiario. Te gana también el hecho de que la tasa en dólares, como es menos volátil la moneda, es más baja. Sí. O sea que ahora mismo, para el que para el que pueda endeudarse en dólares, sale mucho más atractivo. Momentáneamente. Momentáneamente sí, porque tiene riesgo cambiario. Exacto. Pero con esa revalorización de un 6% en apenas 4 meses y medio, ¿no? Óyeme, se hace atractiva Pero aparte de la apreciación del peso, hace falta algo. Si el dólar estuviera subiendo, de una vez reajustan hacia arriba los precios. Pero como el dólar está estable menos de 60 o 60 con algo, se hacen los chivos locos con los precios. Los precios se quedan arriba.
se quedan arriba, no lo bajan. Claro. Cuando reponen el inventario con el precio nuevo del dólar, no bajan el precio. No bajan. Entonces así no opera la transparencia que debe tener una empresa que fije un precio. Porque en economía, un precio no es más que el costo más el margen. Claro. Entonces, si el costo baja, usted tiene que transferirlo. Claro. Para ser honesto con sus clientes. Claro. O sea, de todos modos, el tipo de cambio que nosotros tenemos ahora, que está por debajo del 60-1, sí. Como tú dices, debería producir una reducción en los precios de los bienes importados. Debería. Importados. Pero no se transfiere esa reducción de costo a los precios que paga el consumidor. Mira, por ejemplo, Carlos, hablábamos de la inflación. ¿Tú sabes cuánto le aumentaron a un paquete de 5 libras de azúcar? 21 pesos. A 2 libras de azúcar le aumentaron 11 pesos. ¿Tú sabes cómo aumentó el precio de la yuca? Investigado por Primicias y Coloquio y Su Mundo. Aumentó de 31 pesos la libra a 39. Sí, pero aquí lo que está incidiendo más es el precio de los combustibles. Sí, pero está bien, pero aparte de los precios de los combustibles y el transporte, el precio de los alimentos está teniendo un precio demoledor. Por ejemplo, la papa criolla. Aquí hay gente que la venden a 41 pesos la libra y otros la venden a 48. Y vi ahí un supermercado que por el Día de la Madre dice, homenaje a las madres dominicanas, le bajaron un poquito. Pero realmente la inflación es un tema también que hay que ponerle mayor atención, no descuidando en tiempo de guerra y de conflicto los sectores productivos. Sí, está el componente de los costos, obviamente, ¿no? El fertilizante ha aumentado mucho. Sí, claro. Aquí están los componentes. El gasoil. Los elementos de costo que inciden, pero también hay otros elementos que tiende a aumentar los precios y son las expectativas. Las expectativas. Tú tienes un entorno convulso y entonces la gente sabe de hoy pero no sabe de mañana. Y eso se agrega a los precios por la estrategia aquella de reposición de inventario. Sí. Ahora, sí reconozco, Carlos, algo que tú dijiste al principio del programa, de que a pesar de todo lo que está ocurriendo, la República Dominicana es uno de los países más abastecidos en alimentos, en materiales eléctricos, en todo, en combustible. Aquí, por ejemplo, no ha habido... y agropecuaria. Aquí lo que hay sí que resolver es evitar que le vendan al pueblo combustibles de mala calidad, que dañen los vehículos. Cerraron unas estaciones ahí en Montecristi y otros sitios, pero con eso hay que tener los ojos abiertos porque los combustibles caros, imagínate tú que le vendan combustibles de mala calidad. Creo que ese es un reto en el actual momento que está como tema en los medios de comunicación, que el combustible sea un combustible con una imagen que no dañe el negocio de los combustibles, pero que tampoco dañe los vehículos. Sí, porque esos combustibles alterados te dañan el motor de un vehículo. Un motor cuesta que... El motor es lo más caro de un vehículo. Claro. Entonces, si se funde un motor, ya usted le está generando un problema a la gente. Y al país. Terminamos, Carlos Cuello. Muchas gracias por venir. Debería venir con más frecuencia, pero yo entiendo las ocupaciones diarias. Muchas gracias por esta presencia y nos despedimos hasta el próximo programa. Que Dios bendiga al pueblo dominicano.